Cuento de hadas, autor Stephen King, capítulo 13. Llamada a Andy, Radar decide, estofado, Chioca. 1. Radar pareció sorprenderse de que nos levantáramos cuando todavía era de noche, pero se mostró más que dispuesta a desayunar, con otras 3 pastillas enterradas en el pienso, y subir la cuesta hasta el número 1. La casa de los Richland estaba a oscuras. Me dirigí a la primera planta, abrí la caja fuerte, me puse el 45 al cinto y me até la funda al muslo. Con la 22 de poli en la espalda me convertía en todo un Sam 2 pistolas. En la despensa había algunos tarros vacíos de salsa para espaguetis. Llené 2 con pienso seco Origin, enrosqué las tapas con fuerza. Los envolví con un paño y los metí en la mochila debajo de una camiseta y un par de mudas. Nunca salgas de viaje sin calzoncillos limpios, era otra de las máximas de mi madre. A eso añadí una docena de latas de sardinas King Oscar que habían empezado a gustarme, un paquete de galletas saladas, unas cuantas con pecanas, solo unas cuantas porque a fuerza de picar me había comido el resto, y un puñado de palitos de cecina. También las 2 Coca-Colas que quedaban en la nevera. Metí también en la mochila la cartera para poder colocarme la linterna de tubo largo en el bolsillo de atrás como la vez anterior. Quizá os parezca que eran unos víveres muy escasos para lo que podía acabar siendo un viaje de 150 kilómetros ida y vuelta. Y sin duda, tenéis razón, pero mi mochila no era muy grande y además la zapatera se había ofrecido a obsequiarme con una comida. Tal vez esa mujer pudiera incluso añadir algo a mis provisiones. De lo contrario, tendría que buscar alimento, una idea que me llenaba de inquietud y excitación a un tiempo. Lo que más me preocupaba era el candado de la puerta del cobertizo. Pensé que si el cobertizo estaba cerrado, nadie le concedería la menor importancia, si no, alguien podía entrar a mirar y ocultar la boca del pozo con pilas de revistas viejas. Era un pobre camuflaje. Me había ido a dormir con esa incógnita tipo Agatha Christie sin resolver, pero me había despertado con lo que me pareció una buena solución. No solo el cobertizo quedaría cerrado desde fuera, sino que así habría otra persona para confirmar que me había llevado a Radar a Chicago con la esperanza de conseguir una curación milagrosa. Andy Chen era la solución. Esperé hasta las 7 para llamarlo, pensando que a esa hora estaría en pie y preparándose para ir a clase, pero después de escuchar 4 tonos, empezaba a dar por hecho que saltaría el buzón de voz. Me planteaba ya qué mensaje dejarle cuando contestó, al parecer impaciente y con la respiración agitada. ¿Qué quieres, Reed? Acabo de salir de la puta ducha y estoy salpicando todo el suelo. ¡Uy! Dije en falsete. El peligro amarillo está desnudo. Muy gracioso, capullo racista. ¿Qué quieres? Una cosa muy importante. ¿De qué se trata? Ahora con un tono serio. Verás, estoy en el Highball en las afueras del pueblo. ¿Conoces el Highball, verdad? Claro que lo conocía. Era un local en una parada de camiones donde tenían el mejor surtido de videojuegos de Century. Varios nos apetujábamos en el coche de alguno con permiso de conducir o tomábamos el autobús si no había disponible nadie con carnet y jugábamos hasta que se nos acababa el dinero o hasta que nos echaban. ¿Qué haces ahí? Hoy hay clase. Estoy con la perra. ¿Recuerdas aquella que te asustó tanto cuando éramos niños? No anda muy bien, y en Chicago hay una persona supuestamente capaz de ayudar a los perros viejos. Los rejuvenece o algo así. Es un timo, contestó Andy. Tiene que serlo. No seas tonto, Charles. Cuando un perro se hace viejo y ¡pum! ¿Puedes callarte y escuchar?
Un tío va a llevarnos a Radar y a mí en su camioneta por 30 pavos. 30. Tengo que irme ahora mismo o se marchará sin nosotros. Necesito que vayas a cerrar la casa. ¿Te has olvidado de cerrar tú? No, la casa del señor Bowditch. Se me ha olvidado. ¿Cómo has llegado hasta el Highbo? Voy a perder mi medio de transporte si no te callas. Cierra la casa, ¿quieres? He dejado las llaves en la mesa de la cocina. Luego, como si se me acabara de ocurrir, añadí, y cierra también el cobertizo de la parte de atrás. El candado está colgado en la puerta. Tendré que ir en bici al instituto en lugar de tomar el autobús. ¿Cuánto vas a pagarme? Vamos, Andy. Estoy de coña, Rit. Ni siquiera te pediré que me la chupes, pero si me preguntan, nadie te preguntará nada. Y si te preguntan, di la verdad. Me he ido a Chicago. No quiero meterte en líos, solo tienes que cerrar la casa por mí. Y el cobertizo. Ya me dará las llaves cuando volvamos. Vale, puedo encargarme. ¿Vas a quedarte a pasar la noche o...? Es probable, puede que incluso 2 noches. Tengo que dejarte. Gracias, Andy, estoy en deuda contigo. Corté la comunicación, me eché la mochila a los hombros y tomé la correa. Dejé el llavero del señor Bowditch en la mesa y enganché la correa a Radar. Al pie de los escalones del porche trasero, me detuve y miré el cobertizo, al otro lado del césped. ¿De verdad pretendía hacerla bajar por aquella estrecha escalera de caracol, con peldaños de distintas alturas, llevándola sujeta con una correa? Mala idea, para los dos. Aún no era demasiado tarde para dejarlo correr. Podía llamar otra vez a Andy y decirle que había cambiado de planes en el último momento o que el conductor imaginario de la furgoneta se había marchado sin mí. Podía volver a casa con Radar, romper la carta de la mesa de la cocina y borrar el email pendiente de enviarse a la señora Silvius. Andy tenía razón. Cuando los perros se hacen viejos y punto. Eso no significaba que no pudiera ir a explorar ese otro lugar. Solo tendría que dejarlo para más adelante, para cuando ella muriese. Desenganché la correa y me dirigí hacia el cobertizo. A medio camino miré atrás. Radar seguía sentada donde la había dejado. Pensé en llamarla movido por un intenso impulso, pero no lo hice. Seguí adelante. En la puerta del cobertizo volví a mirar atrás. Ella continuaba sentada al pie de los escalones del porche. Sentí la amargura de la decepción al pensar que todos mis preparativos, en especial la inspiración para resolver el problema del candado, habían sido en vano, pero por nada del mundo iba a dejarla allí sentada. Me disponía a retroceder cuando Radar se puso en pie y cruzó con paso vacilante el jardín hasta donde yo me hallaba en el umbral de la puerta abierta. Olisqueando, titubeó. No encendí las lámparas a pilas porque ella con su olfato no las necesitaba. Miró la pila de revistas que había colocado sobre los restos de la enorme cucaracha y vi que aquella cultivada nariz suya vibraba rápidamente. Luego miró los tablones que cubrían el pozo y ocurrió algo asombroso. Trotó hasta el pozo y comenzó a rascar los tablones con las patas, emitiendo leves aullidos de excitación. «Se acuerda», pensé, «y los recuerdos deben de ser buenos porque quiere volver». Tras colgar el candado en el picaporte, tiré de la puerta para dejarla parcialmente cerrada y a la vez disponer de luz suficiente para ver el camino hasta el pozo. Radar, ahora tienes que estar callada. Silencio. Dejó de aullar, pero continuó rascando los tablones con las patas. Al ver su impaciencia por bajar, me inquietó menos lo que nos esperaba al final del pasadizo subterráneo. Y en realidad, ¿por qué había de preocuparme? Las amapolas eran hermosas y olían aún mejor. La zapatera no suponía peligro alguno. Me había acogido, me había reconfortado cuando me vine abajo y yo deseaba verla de nuevo. Además, ella quería volver a ver a Radar.
y Radar quiere verla a ella, creo. Échate. Radar me miró, pero se quedó de pie. Miró entre los tablones hacia la oscuridad, luego otra vez a mí y después de nuevo los tablones. Los perros encuentran la manera de hacerse entender y para mí su mensaje estaba totalmente claro. Date prisa, Charlie. Radar, échate. De muy mala gana se tumbó en el suelo, pero en cuanto desplacé los tablones colocados en forma de V, se levantó y corrió escalera abajo, veloz como un cachorro. Tenía manchas blancas en la parte de atrás de la cabeza y en la base del lomo, cerca de la cola. Las vi y al cabo de un momento desapareció. Y yo, que me preocupaba por cómo bajarla. Tenía gracia, ¿no? Como se complacía en decir el señor Neville, mi profesor de literatura. La ironía es buena para la sangre. 2. Estuve a punto de llamarla para que volviera, pero comprendí que era muy mala idea. Probablemente no me prestaría la menor atención. Si por el contrario me hacía caso e intentaba darse la vuelta en aquellos peldaños pequeños, seguramente caería y se mataría. No me quedaba más remedio que confiar en que no tropezara en la oscuridad y se matara de todos modos al caer, o empezara a ladrar. Sin duda eso ahuyentaría cualquier cucaracha gigante al acecho, pero de paso espantaría a los murciélagos, también enormes, que se echarían a volar. En todo caso, yo no podía hacer nada al respecto, solo podía ceñirme al plan. Pasando por el escaso hueco entre los tablones dispuestos en V, descendí por los primeros peldaños y me detuve cuando ya solo tenía asomados la cabeza y el pecho. Comencé a poner los montones de revistas atadas encima de los tablones, emparedándome. Al mismo tiempo, permanecí atento por si se oía algún ruido sordo y un último aullido de dolor. O si Radar no moría a causa de la caída, muchos aullidos mientras yacía en el suelo apisonado, víctima de una muerte lenta como consecuencia de mis brillantes ideas. Sudando a mares, tiré de los tablones para acercarlos más, introduje los brazos a través del envolvente muro de revistas y tomé una pila más. La sostuve en equilibrio sobre la cabeza como una mujer de alguna tribu que portara una carga de ropa al río más cercano, y a continuación me incliné lentamente. Esa última pila ocupó el hueco que había dejado yo. Quedó un poco torcida, pero tendría que servir. Si Andy se limitaba a echar un rápido vistazo al cobertizo antes de cerrarlo, serviría. Por supuesto, eso dejaba abierta la duda de cómo saldría yo después del cobertizo, pero esa preocupación tendría que planteármela otro día. Comencé a bajar por la escalera, otra vez arrimando el hombro a la curva de la pared y manteniendo el haz de la linterna orientado hacia mis pies. Con la mochila a cuestas avanzaba más despacio. Volví a contar los peldaños y al llegar a 100 iluminé el resto del pozo. 2 inquietantes puntos de luz resplandecieron cuando el haz alumbró la superficie reflectante que tienen los perros al fondo del ojo. Radar estaba abajo, estaba bien, y me esperaba en lugar de echar a correr por el pasadizo. Sentí un alivio inmenso. Llegué al pie de la escalera lo más deprisa que pude, que no fue mucho, porque no quería ser yo el que quedara allí tirado con una pierna rota, o las dos. Apoyé una rodilla en el suelo y abracé a Radar. En circunstancias normales se dejaba abrazar sin el menor problema, pero en esta ocasión se apartó casi de inmediato y se giró hacia el pasadizo. Vale, pero no asustes a la fauna. Silencio. Me precedió sin correr, pero a buen paso y sin asomo de cojera, al menos de momento. Volví a preguntarme qué eran exactamente aquellas pastillas milagrosas y cuánto le quitaban al tiempo que le daban. Una de las máximas de mi padre era: la comida gratis no existe. Cuando nos acercamos al punto que consideraba la frontera, me arriesgué a alterar a los murciélagos alzando la luz de la linterna para ver si el paso por aquel lugar afectaba a Radar de alguna manera. Lo que vi
fue nada en absoluto, y me preguntaba ya si el efecto se reducía después de la exposición inicial, cuando de pronto me asaltó el mismo mareo de la vez anterior, la sensación de tener una experiencia extracorpórea. Se me pasó tan rápido como me había venido y poco después vi la chispa de luz donde el pasadizo se abría a la ladera. Alcancé a radar. Atravesé las enredaderas colgantes y contemplé las amapolas. Una alfombra roja, pensé. Una alfombra roja. Estábamos en el otro mundo. 3. Radar permaneció un momento totalmente inmóvil, con la cabeza hacia adelante, las orejas levantadas, la nariz activa. Acto seguido inició el descenso por el sendero al trote, la velocidad máxima que alcanzaba ya, o eso creía yo. Me hallaba a media cuesta cuando Dora salió de su pequeña cabaña con un par de pantuflas en una mano. Radar me sacaba unos 3 metros de ventaja. La mujer nos vio acercarnos, más exactamente vio quién se acercaba a 4 patas en lugar de a 2, y soltó las pantuflas. Se hincó de rodillas y tendió los brazos. Radar, ladrando jubilosa, echó a correr hacia ella. Al final, frenó un poco, o la frenaron sus envejecidas patas traseras, pero no lo suficiente para evitar la embestida contra Dora. Esta se desplomó de espaldas y el vuelo de la falda dejó a la vista unas medias de un verde vivo. Radar, colocándose a horcajadas sobre ella, ladró y le lamió la cara. Meneaba la cola frenéticamente. También yo eché a correr, notando en la espalda el golpeteo de la mochila cargada. Agaché la cabeza para esquivar los zapatos colgados de una cuerda y agarré a Radar por el collar. «Ya basta, chica, apártate de ella». Pero eso no iba a ocurrir de inmediato porque Dora rodeaba el cuello de Radar con los brazos y estrechaba la cabeza de la perra contra su pecho, en gran medida como había hecho conmigo. Alzaba y bajaba los pies calzados con los mismos zapatos rojos unidos a las medias verdes, le conferían un aspecto muy navideño, en un baile alegre. Cuando se incorporó, vi un ligerísimo toque de color apagado en aquellas mejillas grises y un líquido viscoso, seguramente las únicas lágrimas que era capaz de verter, brotaba de sus estrechos ojos sin pestañas. «¡Ray!», exclamó, y volvió a abrazar a mi perra. Radar, que meneaba la cola con vigor, pasó a lamerle el cuello. «¡Ray! ¡Ray! ¡Ray!». «Supongo que ya os conocéis», dije. 4. No tuve que recurrir a los víveres, ella nos dio de comer y nos dio de comer bien. El estofado era el mejor que había probado. Abundantes trozos de carne y patatas que flotaban en una sabrosa salsa. Se me pasó por la cabeza, probablemente por influencia de alguna película de terror, que tal vez estuviéramos comiendo carne humana, pero me pareció una idea absurda y la descarté. Aquella mujer era buena. Yo no necesitaba ver una expresión de felicidad o unos ojos bondadosos para saberlo. La bondad irradiaba de ella, y por si eso no bastaba para disipar mis dudas, ahí estaba la forma en que había saludado a Radar y por supuesto la forma en que Radar la había saludado a ella. Recibí mi propio abrazo cuando la ayudé a levantarse, pero no como el que le había dado a Radar. La besé en la mejilla, gesto que me pareció del todo natural. Dora me dio unas palmadas en la espalda y tiró de mí hacia el interior. La cabaña era un único espacio, amplio y caldeado. No ardía fuego en la chimenea, pero el fogón estaba a pleno rendimiento y la cazuela del estofado se mantenía en lenta ebullición sobre una placa metálica plana que, según creo, se llama hornillo, aunque quizá me equivoque al respecto. En medio de la habitación había una mesa de madera y en el centro de esta un jarrón con amapolas. Dora colocó 2 cuencos blancos que parecían hechos a mano y 2 cucharas de madera. Me indicó que me sentara.
Radar se hizo un ovillo tan cerca del fogón como pudo sin chamuscarse el pelo. Dora tomó otro cuenco de uno de los armarios y utilizando la bomba que colgaba sobre el fregadero lo llenó de agua. Lo puso ante Radar, que lamió ávidamente, pero observé sin levantar los cuartos traseros del suelo, lo cual no era buena señal. Yo había procurado racionarle el ejercicio, pero ella, al ver la casa de su vieja amiga, no había podido contenerse. Si la hubiese llevado sujeta con la correa que tenía guardada en la mochila, me la habría arrancado de la mano. Dora puso al fuego un hervidor, sirvió el estofado y a continuación siguió trajinando ante el fogón. Sacó tazas del armario, al igual que los cuencos, tenían una superficie un tanto irregular, y un bote del que extrajo té con una cuchara. Un té corriente. Esperé, no algo que me colocara. Ya bastante colocado me sentía. No podía dejar de pensar que ese mundo se hallaba en cierto modo debajo de mi mundo. Era difícil quitarse la idea de la cabeza porque para llegar allí había bajado y sin embargo arriba había cielo. Me sentía como Charlie en el País de las Maravillas y si hubiera mirado por la ventana delantera redonda de la cabaña y visto al sombrerero loco bailoteando por la carretera, quizá con un gato de Cheshire en el hombro, no me habría sorprendido. O más bien, no me habría sorprendido más. Pese a lo rara que era la situación, me moría de hambre. Con los nervios apenas había desayunado. Aún así, esperé a que Dora llevara las tazas y se sentara. Lo hice por cortesía elemental, claro, pero también pensé que tal vez ella quisiera pronunciar una oración, alguna versión siseante de bendice los alimentos que vamos a comer. No fue así. Se limitó a tomar la cuchara e indicarme que acometiera. Como he dicho, estaba delicioso. Pesqué un trozo de carne y levantando las cejas, se lo enseñé. La media luna de sus labios se arqueó en su peculiar sonrisa. Se llevó 2 dedos a lo alto de la cabeza y brincó un poco en el asiento. ¿Conejo? Ella asintió y emitió un gorgoteo chirriante. Caí en la cuenta de que se reía o lo intentaba y eso me entristeció tal como me ocurría cuando veía a una persona ciega o a una persona en silla de ruedas que nunca volvería a andar. La mayoría de la gente en esa situación no quiere compasión. Se las arreglan con sus discapacidades, ayudan a los demás, llevan vidas plenas. Son valientes. Todo eso lo entiendo, sin embargo me parecía, quizá porque en mi propio organismo todo funcionaba como un reloj, que en el hecho de tener que afrontar esas situaciones había algo de cruel, desequilibrado e injusto. Me acordé de una niña, una compañera de primaria, Georgina Womack. Tenía una enorme marca de nacimiento en una mejilla. Georgina era menuda y alegre, más lista que el hambre, y casi todos los niños la trataban de una manera aceptable. Bertie y Bert solía intercambiar parte del almuerzo con ella. Yo pensaba que se abriría paso en la vida, pero lamentaba que tuviera que verse esa marca en la cara al mirarse en el espejo todos los días. No era culpa suya como no era culpa de Dora que su risa, que debería haber sido hermosa y libre, sonara como un gruñido malhumorado. Dio un último brinco como para enfatizar y después hizo un gesto con el dedo. «Come, come». Radar se levantó con dificultad y cuando por fin se sostuvo sobre las patas traseras, se acercó a Dora. La mujer se dio una palmada con la mano gris en la frente gris como diciendo «¿En qué estaría pensando?». Fue a por otro cuenco y sirvió en él un poco de carne y salsa. Me miró y arqueó las escasas cejas. Asentí y sonreí. En la casa de los zapatos todo el mundo come. Dora me dirigió la media luna de su sonrisa y dejó el cuenco en el suelo. Radar, meneando la cola, se puso manos a la obra. Yo observé la otra mitad de la habitación mientras comía. Había una cama bien hecha, del tamaño adecuado para una zapatera menuda, pero la mayor parte de ese lado era un taller, o tal vez una unidad de rehabilitación de zapatos heridos.
Muchos tenían los talones rotos o agujeros en las suelas o las punteras, o las suelas colgaban como mandíbulas quebradas. Había un par de botas de trabajo de cuero con los talones rajados, como si las hubiese heredado alguien cuyos pies eran más grandes que los del propietario original. Un botín de seda de color púrpura imperial presentaba una herida oblicua, remendada con hilo azul oscuro, probablemente el tono más parecido que Dora haya encontrado. Algunos zapatos estaban sucios y algunos en un banco de trabajo se hallaban a medio limpiar y lustrar mediante sustancias contenidas en pequeños botes de metal. Me pregunté de dónde habría salido todo aquello, pero aún más curiosidad me despertó el objeto que ocupaba un lugar preferente en la zona de la cabaña destinada a taller. Entretanto, yo había vaciado mi cuenco y Radar había vaciado el suyo. Dora los tomó y volvió a alzar las cejas con expresión interrogativa. Sí, por favor, dije. No mucho más para Radar o dormirá todo el día. Dora se llevó las manos entrelazadas a un lado de la cara y cerró los ojos. Señaló a Radar. ¿Cita? ¿Visita? Dora negó con la cabeza y repitió la pantomima. ¿Cita? ¿Necesita dormir? La zapatera asintió y señaló hacia el lugar donde antes estaba Radar, junto al fogón. ¿Antes dormía ahí? ¿Cuando la traía el señor Bowditch? Dora asintió de nuevo y apoyó una rodilla en el suelo para acariciar la cabeza a Radar. Radar la miró con «podría equivocarme, pero no lo creo» adoración. Nos terminamos el segundo cuenco de estofado, di las gracias, Radar hizo lo propio con la mirada. Mientras Dora recogía los cuencos, me levanté para echar un vistazo al objeto del hospital de zapatos que me había llamado la atención. Era una máquina de coser antigua, de esas que funcionan accionando un pedal. En la carcasa negra, escrito en desvaído pan de oro, se leía la palabra Singer. ¿Esto te lo trajo el señor Bowditch? Ella asintió. Se dio unas palmadas en el pecho y agachó la cabeza. Cuando la levantó, tenía los ojos vidriosos. Se portó bien contigo, asintió. Y tú te portaste bien con él, también con Radar. Hizo un esfuerzo y pronunció una única palabra comprensible. Sí. Desde luego, tienes muchos zapatos. ¿De dónde los sacas? ¿Y qué haces con ellos? No pareció saber qué responder a eso, y los gestos que hizo no ayudaron. Animada de pronto fue al taller. Había un armario que debía de contener ropa y en conjunto muchos más armarios que en el lado de la cabaña destinado a la cocina. Supuse que guardaba allí su diverso material para la reparación de calzado. Se agachó hacia uno de los de abajo y sacó una pizarra pequeña de esas que quizá usaban los niños en los tiempos en que en las aulas estudiaban alumnos de distintas edades, y había tinteros en los pupitres. Siguió revolviendo y sacó un trozo de tiza. Apartó algunas de sus obras en curso en el banco de trabajo. Escribió despacio y después sostuvo la pizarra en alto para que yo leyera. Tú ves Chioca. No entiendo. Ella suspiró, lo borró y me indicó con una seña que me acercara al banco. Miré por encima de su hombro mientras dibujaba un pequeño recuadro con 2 líneas paralelas delante. Tocó el recuadro, abarcó la cabaña con un movimiento del brazo y volvió a tocar el recuadro. ¿Esta casa? Ella asintió. Señaló las líneas paralelas y luego señaló la única ventana redonda a la izquierda de la puerta de entrada. La carretera. Sí. Levantó un dedo hacia mí. Atiende a esto, joven, y alargó un poco las líneas paralelas.
Acto seguido, trazó otro recuadro. Encima, volvió a escribir: tú ves Chioca. Chioca. Sí. Se dio unas palmadas en la boca, después juntó los dedos rápidamente una y otra vez, como si fueran un cocodrilo mordiendo, en un gesto que entendí con toda claridad. ¡Hablar! Sí. Tocó la no palabra Chioca. A continuación me tomó por los hombros. Tenía las manos fuertes propias del oficio de zapatera, con las yemas grises encallecidas. Me obligó a dar media vuelta y me llevó hacia la puerta de entrada. Cuando llegamos allí, me señaló a mí, imitó el movimiento de caminar con 2 dedos y señaló hacia la derecha. ¿Quieres que vaya y vea a Chioca? Ella asintió. Mi perra necesita descansar. No se encuentra muy bien. Dora señaló a Radar y repitió el gesto de dormir. Pensé en preguntar qué distancia debía recorrer, pero dudé que pudiera contestar esa clase de preguntas. La comunicación con ella debía restringirse al tipo ¿sí o no? ¿Es lejos? Gesto de negación. ¿Chioca puede hablar? Eso pareció hacerle gracia, pero asintió. Chioca, ¿eso significa chica loca? La sonrisa en media luna, un encogimiento de hombros, un gesto de asentimiento seguido de otro de negación. Estoy perdido. ¿Habré vuelto antes de que oscurezca? Firme gesto de asentimiento. ¿Y te quedarás con Radar? Sí. Me detuve a pensarlo y decidí intentarlo. Si Chioca hablaba, yo podría obtener algunas respuestas en cuanto a Dora y en cuanto a la ciudad. Chioca tal vez supiera algo incluso sobre el reloj de sol que supuestamente rejuvenecería a Radar. Decidí que caminaría alrededor de 1 hora, y si no encontraba la casa de Chioca, me daría media vuelta y volvería. Me dispuse a abrir la puerta. En lugar de pomo, tenía un cerrojo de hierro antiguo. Me sujetó por el codo y levantó un dedo. Espera un momento. Se dirigió a toda prisa a la central de reparación de calzado, abrió un cajón del banco de trabajo, tomó algo y corrió de nuevo hacia mí. Tenía 3 trozos pequeños de cuero, más pequeños que la palma de la mano. Parecían suelas de zapato teñidas de verde. Mediante señas me indicó que me las guardara en el bolsillo. ¿Para qué son? Arrugó la frente. Luego sonrió y volvió las manos hacia arriba. Por lo visto era demasiado complicado. Me tocó las correas de la mochila y me dirigió una mirada interrogativa. Decidí que no la necesitaba y me la quité. La dejé junto a la puerta, me acuclillé, la abrí y me guardé la cartera en el bolsillo trasero como si fueran a pedirme la documentación, cosa que era absurda. Al mismo tiempo miré a Radar preguntándome cómo se tomaría que la dejara con Dora. Alzó la cabeza cuando me levanté y abrí la puerta. Luego la bajó de nuevo totalmente cómoda con la idea de quedarse allí y dormitar. ¿Por qué no? Tenía la tripa llena de comida caliente y se quedaba con una amiga. Un camino llevaba a la pista ancha de tierra, la vía principal, flanqueada de amapolas. Había también otras flores, pero estaban mustias o marchitas. Me volví para mirar atrás. Encima de la puerta vi un zapato de madera enorme de color rojo vivo, como los que calzaba Dora. Pensé que venía a ser un cartel. Ella se hallaba debajo y sonriente señaló hacia la derecha por si había olvidado en el último minuto en qué dirección debía seguir. Fue un gesto tan maternal que no pude evitar sonreír. Me llamo Charlie Reed, Dora, y por si no lo he dicho ya, gracias por darnos de comer. Ha sido un placer conocerte. Ella asintió,
Me señaló y se dio unas palmadas sobre el corazón. Eso no requería traducción. ¿Puedo preguntarte otra cosa? Ella asintió. ¿Estoy hablando en tu idioma? Sí, ¿verdad? Ella se rió y se encogió de hombros. O no me entendió, o no lo sabía, o consideró que daba igual. Vale, supongo. Bye. Entró y cerró la puerta. En la entrada del camino había un letrero, similar a los cartelones que colocan algunos restaurantes en las aceras con el menú. El lado de la derecha, la dirección que en principio debía seguir, estaba en blanco. En el lado orientado a la izquierda habían pintado un poema de 4 versos, perfectamente comprensible. Tus zapatos rotos me has de dar. Más adelante otros nuevos encontrarás. Si depositas tu confianza en mí, tu viaje será más feliz. Me quedé mirándolo mucho más tiempo del que requería leerlo. Me permitió hacerme una idea de la procedencia de los zapatos que ella rehabilitaba, pero no fue esa la razón. Conocía esa letra. La había visto en listas de la compra y en muchos sobres que había dejado en el buzón del número 1 de Sycamore Street. Ese letrero lo había escrito el señor Bowditch. Sabía Dios cuántos años atrás. 5. Caminar resultaba más fácil sin la mochila, lo cual era de agradecer. Mirar alrededor en busca de radar y no encontrarla no me gustaba, pero no me cabía duda de que en compañía de Dora estaba a salvo. Sin servicio en el teléfono me costaba mantener la noción del tiempo y como el cielo estaba siempre encapotado, ni siquiera podía calcular la hora aproximada por la posición del sol. Se percibía en el cielo, pero era solo un borrón apagado detrás de las nubes. Decidí que recurriría a la forma en que los antiguos pioneros marcaban el tiempo y la distancia. Avanzaría 3 o 4 miradas y si seguía sin ver el menor rastro de Chioca, me daría media vuelta y regresaría. Mientras caminaba, pensé en el letrero con el poema. El cartel con el menú de un restaurante tendría texto en ambos lados para que la gente pudiera verlo tanto si se acercaba en una dirección como en la otra. Este tenía el poema solo en un lado, lo que significaba que el tráfico en la vía principal discurría en un único sentido, hacia la casa que debía encontrar. No entendía por qué era así, pero tal vez Chioca pudiera explicármelo, si tal criatura existía realmente. Había llegado al final de mi tercera mirada donde la carretera se elevaba y cruzaba un puente de madera arqueado. El arroyo que pasaba por debajo estaba seco, cuando empecé a oír unos bocinazos. No de coches, sino de aves. Eran graznidos. Cuando alcancé el punto más alto del puente, vi una casa a mi derecha. A la izquierda de la carretera ya no crecían amapolas. El bosque se extendía justo hasta el límite. La casa era mucho más grande que la cabaña de la zapatera, casi como un rancho en una película del oeste de la TCM, y tenía dependencias exteriores, 2 grandes y una pequeña. La más grande debía de ser un establo. Aquello era una granja. Detrás había un huerto extenso en el que crecían hortalizas en hileras ordenadas. Yo no sabía qué eran, carecía de conocimientos de horticultura, pero distinguía el maíz cuando lo veía. Todos los edificios eran tan viejos y grises como la piel de la zapatera, aunque se los veía bastante sólidos. Los graznidos procedían de unas ocas, una docena por lo menos. Rodeaban a una mujer que llevaba un vestido azul y un delantal blanco. Sostenía el delantal en alto con una mano. Con la otra esparcía pienso a puñados. Las ocas, en medio de mucho aleteo, se abalanzaban sobre la comida con avidez. Cerca un caballo blanco, que parecía flaco y viejo,
Mantenía la cabeza hundida en un comedero de hojalata. Me vino a la mente la palabra esparabán, pero como no sabía qué significaba exactamente esparabán, ignoraba si era correcta. Se había posado en su cabeza una mariposa de tamaño normal, lo cual me representó en cierto modo un alivio. Cuando me acerqué, echó a volar. La mujer debía de haberme visto con el rabillo del ojo, porque alzó la vista y se quedó quieta, con una mano metida en el bolsillo formado por delantal en alto, mientras las ocas forcejeaban y aleteaban en torno a sus pies, graznando para que les diera más. Yo también me quedé quieto porque en ese momento entendí lo que Dora había intentado transmitirme. Chioca, la chica de las ocas. Pero eso fue solo parte de la razón de mi inmovilidad. Su cabello era de un intenso rubio oscuro surcado de mechones más claros. Le llegaba hasta los hombros. Tenía los ojos grandes y azules, nada más lejos de las facciones semiborradas y siempre contraídas de Dora. Tenía las mejillas sonrosadas, era joven y no solo guapa, era preciosa. Solo una cosa empañaba aquella belleza. Entre la nariz y la barbilla se veía solo un nudoso trazo blanco, como el vestigio de una grave herida cicatrizada hacía mucho tiempo. En el extremo derecho de la cicatriz tenía una mancha roja del tamaño de una moneda que parecía un pequeño capullo de rosa sin abrir. La chica de las ocas no tenía boca. 6. Cuando me acerqué a ella dio un paso hacia una de las dependencias. Tal vez fuera un barracón dormitorio. Salieron dos hombres de piel gris, uno empuñaba una horca. Me detuve recordando que yo no solo era un forastero, sino que además iba armado. Levanté las manos vacías. No busco problemas. No voy a hacer daño a nadie. Me envía Dora. La chica de las ocas permaneció absolutamente inmóvil aún durante unos segundos, como si intentara tomar una decisión. Acabó sacándose la mano del delantal y esparció más maíz y grano. Con la otra mano, primero indicó a los braceros que volvieran a entrar y después me hizo una seña para que me aproximara. Obedecí, pero despacio, todavía con las manos en alto. Un trío de ocas se acercó a mí aleteando y graznando, vieron mis manos vacías y regresaron de forma apresurada hacia la chica. El caballo miró alrededor y reanudó su almuerzo. O tal vez fuera la cena, porque Borrón de Sol avanzaba ya hacia el bosque del lado opuesto de la carretera. La chica de las ocas siguió dando de comer a su bandada, al parecer ya tranquila después del sobresalto momentáneo. Yo permanecí en el borde de la era sin saber qué decir. Se me pasó por la cabeza la posibilidad de que la nueva amiga de Radar me hubiera tomado el pelo. Yo le había preguntado si Chioca podía hablar y Dora había asentido, pero con una sonrisa. Menuda broma. Enviar al muchacho a obtener respuestas de una joven sin boca. Aquí soy un forastero, dije, lo cual era una estupidez. Sin duda ella lo veía con sus propios ojos. Mi problema era su extrema belleza. En cierto modo, la cicatriz que debería haber sido una boca y la mancha junto a ella la hacían aún más hermosa. Seguramente parezca raro, quizá incluso perverso, pero era la verdad. ¡Ay! Una de las ocas me había picado en el tobillo. Por lo visto le hizo gracia. Metió la mano en el delantal, sacó lo que quedaba de pienso, cerró el pequeño puño y lo tendió hacia mí. Abrí la mano y ella me echó en la palma algo que parecía una mezcla de trigo y maíz partido. Utilizó la otra mano para mantener firme la mía y el contacto de sus dedos fue como una leve descarga eléctrica. Me había quedado prendado. Lo mismo le habría pasado a cualquier otro joven, creo. He venido porque mi perra ya es vieja y un amigo mío me dijo que en la ciudad
señalé, hay una manera de rejuvenecerla. He decidido intentarlo. Tengo unas 1000 preguntas, pero veo que tú no eres, ya me entiendes, lo que se dice capaz de... Me interrumpí, porque no quería hurgar en la herida y esparcí el puñado de piezo entre las ocas. Noté que me ardían las mejillas. Eso también pareció hacerle gracia. Se soltó el faldón del delantal y lo sacudió. Las ocas se congregaron alrededor para tomar los últimos restos polvorientos y luego, cloqueando y cotorreando, se alejaron hacia el establo. La chica de las ocas alzó los brazos por encima de la cabeza, con lo que la tela del vestido se tensó contra unos pechos admirables. Sí, me fijé, me declaro culpable. Dio 2 palmadas. El viejo caballo blanco levantó la cabeza y se aproximó a ella con un contoneo. Vi que tenía las crines trenzadas con cristales de colores y cintas. Los adornos me indujeron a pensar que era una yegua. Al cabo de un momento, tuve la total certeza, porque cuando habló, lo hizo con voz femenina. Contestaré a algunas de tus preguntas porque te envía Dora y porque mi ama conoce ese cinturón con bonitas piedras azules que llevas puesto. La yegua no aparentaba el menor interés en el cinturón o el revólver del 45 enfundado. Contemplaba la carretera y los árboles del lado opuesto. Era la chica de las ocas quien miraba el cinturón tachonado. Después me miró de nuevo a mí con aquellos ojos de un azul intenso. ¿Viene de parte de Adrian? La voz procedía de la yegua blanca, o al menos de sus alrededores, pero vi que se movían los músculos de la garganta de la chica y en torno a lo que en otro tiempo había sido su boca. «¡Eres ventrílocua!», farfullé. Me sonrió con la mirada y me tomó la mano. Eso provocó otra descarga. Vamos, la chica de las ocas me llevó al otro lado de la casa de labranza. Esta historia continuará. Los espero en el próximo capítulo.